Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gusto. ¿Se escucha bien el audio? Sí. ¿Tú me escuchas bien? Bien, perfecto. Bueno, muchísimas Excelente. gracias. Sé que estás a la vuelta del día laboral, que seguramente ha sido largo y ya está avanzado el día. Así que te doy las buenas noches desde Argentina. Gracias por participar de estas entrevistas que empecé nuevamente este año hace poco. Y quiero saludarte. Primero vamos a presentarte. Oscar Miguel Ángel Galvez Berta. Él es terapista de audición, voz y lenguaje por la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, Perú. Es un joven profesional y muchos se preguntarán por qué entrevistar a un joven profesional. Lo vengo haciendo con varios colegas de Latinoamérica. Se va mi imagen. Ay, no toques nada. Cuenta. Este, ¿Por qué lo hago con jóvenes de Latinoamérica? Porque considero, si bien podría hacer entrevistas a grandes profesionales con mucha trayectoria, yo quiero dejar este legado para un futuro de la gente que nos tiene que suceder en el futuro. Y entonces soy muy inquieta, quiero saber qué están haciendo los jóvenes colegas fonoaudiólogos o terapistas del habla, la audición y el lenguaje, como lo llaman así en otros países. Y para mí es muy importante porque nosotros los que ya tenemos una trayectoria a lo largo de tantos años, queremos ver que vayan, yo por lo menos estoy investigando un poco en Latinoamérica y lo están haciendo muy bien, con muchas ganas, con mucha fuerza, con toda la juventud que tienen. Así que bueno, ante todo, Oscar, quiero comentar para que te conozcan un poquito más que estás trabajando como terapeuta de voz y habla en un instituto, supongo que es el Speech Center, donde vos desarrollás tu actividad ahí y veo que te dedicas un poquito a hacer análisis acústicos de habla, rehabilitación del habla y la voz cantada. Has atendido pacientes post-COVID, que es muy interesante que comentes. Y hay un término que me gustó mucho que pusiste acá, que es estética vocal, que después nos vas a contar en qué consiste para vos la estética vocal. Y un poquito acerca de los mitos, famosos mitos, de los cuales muchos profesionales que usan la voz en forma profesional, muchas profesiones, tienen acerca de lo que es la terapéutica vocal y el uso de la voz. Así que bueno, te dejo en tus manos poder empezar por los temas que más quieras para empezar a desarrollar un poquito tu quehacer profesional, de lo que estás haciendo. Muy bien, Adriana. Muchísimo gusto de conocerte y también agradecido por esta oportunidad de poder expresarme y dar a conocer mi trabajo aquí en mi país. Me gustaría en realidad comenzar de pronto explicando por qué me dedico al área de la voz. Al menos aquí en mi país, la carrera existe bajo el nombre de terapia de lenguaje. Así empezó la carrera aquí en mi país, no como fonoaudiología, no como terapia de audición, voz y lenguaje, sino como terapia de lenguaje. Entonces, como tal, aquí terapia del lenguaje se le asocia muchísimo, al igual que en otras partes de Latinoamérica y el mundo, con articulación, trastornos de los sonidos del habla, antiguamente llamada dislalias. Entonces, un poquito para romper ese estigma de lo que es un terapeuta del lenguaje fue que me quise ir abocando a este campo, ¿no? De la terapéutica vocal que es tan poco conocido, al menos en mi país. Aquí en mi país abarcan muchísimo los terapeutas del lenguaje como tal, per se, pero terapeutas que se dedican al área de la voz realmente somos muy pocos, somos contaditos. Y otro dato curioso es que al menos aquí en mi país la carrera está solamente en la capital, en Lima. En la parte de provincias no hay universidades que formen ese tipo de profesionales. Entonces, la labor que tiene un terapeuta de voz aquí en Perú es inmensa. Tenemos una población inmensa por atender
y esperando todavía por ser atendida en estos tiempos. Y realmente la forma en cómo yo me fui encaminando hacia esta área de la voz fue por el tema del canto. Si bien yo no soy cantante, siempre me llamó mucho la atención el tema de las distorsiones vocales, que es hacer guturales, gritos, cantantes de metal, todo ese rollo siempre me gustó muchísimo. Entonces, parte de mi curiosidad fue querer estudiar cómo se producían, la fisiología del canto, la fisiología de la voz, del habla, e ir abocándome poco a poco hacia ese rubro. Aún lo vengo estudiando. Quisiera, por favor, si es que tú conoces también a alguno por ahí, algún cantante de distorsiones, que me contactes con alguno, porque sí, siempre me ha gustado muchísimo ese tema y creo que es mi más grande pasión. Muy bien. Bueno, me gustaría que en nuestra charla anterior para esta entrevista me comentabas o yo te comentaba respecto de los mitos, porque vos estás dando un curso respecto de los mitos o realidades de la voz, del manejo de la voz. Me gustaría que me comentes un poquito cómo lo estás tratando en relación, que más que nada me dijiste que te dedicas a los docentes, a los maestros, que son los que usan mucho la voz. Sí, realmente aquí en Perú, en el periodo entre enero a marzo, es el periodo de vacaciones tanto de los docentes como de los chicos que están en el colegio. Entonces, siempre en este periodo de enero a marzo es cuando haya alta temporada de pacientes que son docentes, porque creo yo que en realidad los docentes son los profesionales de la voz que tienen más alta demanda vocal. Incluso comparándolo con cantantes, con comunicadores, los docentes creo que tienen la demanda vocal más alta entre todos los profesionales de la voz. Entonces, durante el año es bien complicado que puedan llevar terapia porque no les dan descanso, su problema de voz no es considerado un tema ocupacional. Así que ese periodo crítico para trabajar con docentes es entre enero a marzo, que es justo el periodo en el que estamos actualmente. El tema de mitos y cuidados relacionados a la voz es un tema que a mí me gusta mucho hablar porque creo que no es ajeno a ninguno de los que hemos trabajado en el área de la voz. En el área de la voz, al igual que en otros campos de la fonoaudiología, hay bastantes mitos. Y en el campo de la voz es más por esta creencia popular de que de pronto tomar algún tipo de bebidas, algún tipo de brebaje, existe la creencia de que hay remedios mágicos para aliviar el tema de la voz y no es así. Ya desde el año pasado vengo dando capacitaciones a colegios y siempre me quedo maravillado en las cosas que me pueden comentar los pacientes, los profesores, acerca de las cosas que o bien han escuchado o de pronto ellos creen que funciona para la voz. Entre ellos, el principal mito, creo que es el que ya lo acabo de comentar, que es el tema de las infusiones o tomar bebidas para aliviar los problemas de voz. A mí siempre me gusta partir desde anatomía, porque creo que poniendo el tema más en concreto, dándoles el material más en concreto y mucho más visual, pueden entender que se tratan de estructuras distintas, porque aquí comúnmente a todo se le llama garganta. Siempre decimos me duele la garganta y nos tocamos aquí, o creemos que es en la parte posterior. Entonces, siempre partiendo desde esa diferencia entre qué es laringe y qué es faringe, podemos ir desmitificando varios mitos. Creo que siempre me gusta partir por ahí, desde la parte de anatomía y fisiología. Tal cual, sí, 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 es muy importante. Y a partir de esos mitos, mucha gente empieza a concientizar, ¿verdad? El uso adecuado de la voz, más que nada en la voz profesional. Eh, Hay algún, yo veo que, bueno, vos haces análisis acústico de la voz. ¿En qué caso los aplicás para todos los pacientes? ¿Haces un análisis exhaustivo o tomás algún caso y decís yo a este lo quiero investigar mejor, más exhaustivamente, o realmente es un trabajo laborioso que es así tajante a todos los pacientes le haces análisis acústico de la voz? De hecho, ese es un tema bastante interesante, porque dicho sea de paso, esta formación en análisis acústico lo llevé con un colega tuyo, con el licenciado Maximiliano Jerez. Con él llevé un curso de análisis acústico bastante interesante, porque no se enfocó en solamente darnos los datos cuantitativos del análisis acústico. Se enfocó mucho más en ir a esa parte del dato por el dato, llevarlo hacia la parte de la función vocal, que me parece que es mucho más importante, la interpretación que tú le das a ese dato. Y bueno, esto en el análisis acústico en realidad lo vengo implementando desde que empecé a trabajar. Si bien antes lo hacía de manera más rudimentaria, a través del micrófono del celular,
poco a poco, mientras uno va creciendo, va adquiriendo materiales que pueden ser más profesionales. Hoy en día en el centro en el que trabajo ya tenemos un micrófono, digamos, profesional para tomar ese tipo de exámenes, tenemos el software aplicado, tenemos una placa de sonido, estamos rumbo a conseguir una cabina sonoamortiguada para hacer las tomas fiables, pero en realidad es algo que siempre he hecho desde el inicio, porque muchas veces el paciente con problema de voz no logra percibir su problema de voz. Él solamente tiene en la cabeza de que viene porque está ronco, o de pronto viene porque alguien más le dijo, oye, tu voz ya no se escucha igual. Entonces, a mí me parece importantísimo concientizar su problema y mostrárselo para que él pueda evidenciarlo. Y más que mostrarle cómo está ahora, me gusta mucho más el proceso de mostrarle cómo vamos avanzando en el camino. Porque cuando ellos ven de pronto esa comparación entre el cómo vino y el cómo estamos ahora, es mucho más gratificante para uno como terapeuta y para el paciente mismo. Porque también sucede que hay pacientes que dicen, pasan 8 sesiones, 10 sesiones y creen que no hemos avanzado nada. Te pueden decir, yo siento mi voz igual, yo siento de pronto que no he cambiado nada, pero si uno le muestra ese análisis cuantitativo-cualitativo entre cómo vino y en cómo está ahora, es mucho más factible, da una evidencia mucho más real y concreta. Entonces sí, a mí siempre me gusta utilizar el análisis acústico en cualquier tipo de paciente en realidad que venga con problema de voz. ¿Los otorrinos acompañan este proceso o realmente allá los desconocen o no le dan la importancia que merecen los análisis acústicos? En realidad, creo que muchos desconocen el tema del análisis acústico y muchos pacientes también. Muchos pacientes se fijan más en el análisis anatómico o del órgano en sí y le restan importancia a la función vocal, porque finalmente la laringoscopía solo te puede dar una observación de si el órgano está bien o está mal, pero no te da más información acerca de pronto de la flexibilidad de los pliegues vocales o de la extensión tonal que puede tener cada paciente, o de pronto la comodidad que puede tener en cierto rango tonal, que me parece que es igual de importante que el análisis del órgano en sí. Y con respecto al tema entre los otorrinos, al menos aquí en mi país también, imagino que al igual que en el tuyo, hay muchos que desconocen el tema de los terapeutas y del tema de dar un buen diagnóstico, porque no sé si a ti te pasa, pero al menos a mí me llegan varios informes en los que incluso me parece un poco vergonzoso decirlo, pero es la realidad aquí todavía, en los que los informes muchas veces lo hacen con dibujos. Te dibujan 2 líneas de los pliegues vocales, te ponen un puntito y te dicen nódulos vocales y quieren que con eso empecemos a trabajar. En el peor de los casos, ni siquiera adjuntan una imagen, solamente ponen el diagnóstico y lo ponen como disfonía, o lo ponen de pronto como hiatus glótico, o como falta de movilidad. Y es muy complicado trabajar en ese aspecto. Aquí en mi país son muy pocos los otorrinos que son netamente laringólogos. Acá, al igual que en el tuyo, me Exactamente. imagino que hay especialidades distintas, ¿no? Yo conozco gente de mucho prestigio, entonces si escucha esto se pondrá mal, claro, Sí. pero son excelentes, excelentes. Pero es cierto que por ahí de pronto si uno se va de la capital hacia el interior del país y la modalidad de trabajo de los otorrinos suele ser esa, y bastante pobre el diagnóstico también, cosa que nos dificulta, ¿no? Así que ahora cambiando un poquito el tema para tocar un poquito de cada cosa, ¿podés hacerme algún comentario acerca de esta etapa y era que estamos viviendo de post-COVID? No sé si decir post-COVID porque todavía el COVID está, no se ha ido. Entonces, pero sí podemos hablar de un antes y un después. Eh, ¿Has notado alguna particularidad en estos pacientes en respecto de la voz que ha costado recuperar más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a tratar y sabemos que lleva un cierto tiempo? Hay pacientes que les cuesta mucho recuperarse, la parte respiratoria sobre todo. Sí, realmente el COVID trajo muchos retos. En primera instancia, creo que el reto más importante fue la virtualidad. El pasar de un ambiente en el que estábamos de pronto los docentes frente a 40 alumnos o 20 alumnos, en los que uno está acostumbrado a elevar la voz para proyectarla y que llegue a cada uno de los alumnos, pasar a un ambiente en el que estás tú solo con un micrófono, o en el mejor de los casos, de pronto solamente con audífonos, es muy complicado.
Y eso también en mi país al menos trajo también muchos casos de hiperfunción vocal. No tanto por una mala técnica vocal, sino por ese chip, digamos, de tener el ámbito presencial y llevarlo a lo virtual. Cuando uno está en lo virtual, uno está solo, pero inconscientemente siente que está frente a un público grande. Entonces igual va a tender a elevar mucho la voz. Ahora, con respecto a la comparación entre las épocas, yo creo que en realidad nada se compara con la primera ola del COVID. La primera ola trajo muchas secuelas. Trajo parálisis de cuerda vocal, trajo luxación de Exacto. aritenoides, trajo problemas a nivel respiratorio, hipersensibilidad laríngea, granulomas por contacto, por intubaciones prolongadas. Fue complicadísimo. Yo me acuerdo que uno de los pacientes más graves que tuve había estado con ventilación mecánica por 15 días y 2 meses con traqueostomía. Y al estar manipulando mucho la estructura laríngea, quedó con luxación de aritenoides en la cuerda vocal derecha y la cuerda vocal izquierda estaba paralizada. Y con él, por ejemplo, también trabajamos un poco del tema de fonestética o estética vocal en su caso, porque con él no solamente era buscar una voz funcional, porque este paciente se dedicaba exactamente a trabajar con su voz. Él era vendedor, era empresario, él constantemente tenía que estar trabajando con sus clientes, entonces no bastaba solamente dejarlo bien, había que dejarlo muy bien para que pueda retomar su vida con normalidad. Y fue un trabajo arduo. Él ha sido uno de los pacientes de más larga data que he tenido. Con este paciente trabajamos durante 6 meses, con una frecuencia de 3 veces por semana, trabajando incluso, me acuerdo, hasta feriados, porque en realidad era muy importante el tema de su voz. Ahora, en las secuelas nuevas que ha dejado el COVID, en realidad yo he visto más en mi casuística síndromes de laringe irritable. Por ejemplo, tos exacerbada, picazón constante, tema de secreciones constantes a causa del COVID, algunos edemas de Rein también a causa del COVID, pero es mucho más manejable. Yo creo que en la primera ola en realidad nada se compara. Te voy a hacer una pregunta porque todos, esta nueva estudio de todo lo que es la voz, ya se ha dejado atrás el tema respiratorio como causa principal, prácticamente ya ahora se descarta todo eso porque se va directamente al grano a trabajar la voz, pero con estos temas del COVID, justamente tengo una amiga no una, tuve muchas, y a lo largo de este encierro que tuvimos, estuvimos conversando por teléfono. Hay muchos que han quedado con un déficit de respiratorio. Eso evidentemente afecta a la voz y no han podido salvar muchos porque están por larga data con temas de insuficiencia respiratoria o estos cuadros así de vía respiratoria superior o vía respiratoria inferior que los ha dejado que no han vuelto a estar como estaban antes. Así que evidentemente, más allá de que digamos, bueno, el aire, al aire lo necesitamos para fonar, al aire lo necesitamos para fonar, es muy importante, porque sin aire no se puede fonar. Y es el combustible para la voz. ¿Qué opinas? Definitivamente la respiración cumple un rol bastante importante, pero a mí también me gusta abocarme mucho al tema del trabajo en conjunto. Si bien la respiración es un pilar muy importante para que encienda la voz, yo personalmente pienso que es una labor que le compete más al fisioterapeuta respiratorio. Yo puedo de pronto complementar su trabajo con algunos ejercicios de terapéutica vocal que sé que de igual manera me van a aumentar el flujo expiratorio e inspiratorio, pero siento que es más un tema que le compete netamente a ellos. Y pienso que se puede trabajar muy bien complementándolo en equipo. Al menos la forma en cómo, o bueno, mi trayectoria de formación, que viene más de una escuela de pronto de esta corriente fisiológica, me dice que trabajar respiración siempre tiene que ser enfocado a la fonación y a la resonancia. Y entiendo, ¿no? Que a veces se puede separar, pero a mí personalmente me gusta trabajarlo en conjunto con otro colega que lo trabaje mucho mejor que yo. Muy bien. Ahora vamos a ir a otra cosa y, no sé, dividir un poquito lo que es la voz hablada de la cantada. ¿Qué te gusta más, trabajar con cantantes
o haces un mix de pacientes? ¿Con qué te sentís más cómodo? Creo que me siento más cómodo trabajando con cantantes, pero igual en la parte clínica uno siempre se encuentra de todo. Siempre hay temporadas, como decimos. Por ejemplo, ahora que es en temporada de vacaciones entre enero a marzo, tengo más temporada de docentes, pero durante el año también trabajo mucho más con cantantes. Entonces, depende. Yo personalmente me siento mucho más cómodo con cantantes porque lo considero todo un reto. Dentro del ámbito de los cantantes hay varios mitos a resolver, el tema de la demanda vocal que también es altísima y complicada de trabajar porque ellos llevan una vida muy nocturna, cuando lo que la literatura sugiere es que durante la noche uno descanse. En ellos lamentablemente eso no se cumple. El tema de los hábitos alimenticios también. A pesar de que uno de pronto puede estar acostumbrado a comer siempre a las 8 de la noche, 7 de la noche, en los cantantes no se cumple tampoco. Ellos muchas veces comen a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, y entonces tratar esos temas como el reflujo, el cambio de hábitos alimenticios puede ser bien complicado, pero supone un reto mucho mayor, porque siempre trabajar con cantantes es tanto una enseñanza como para ellos, como pacientes, como para mí como terapeuta. Y aquí en mi país, por ejemplo, abundan muchos más los cantantes de salsa y de cumbia. Yo actualmente he trabajado con varios personales, o bueno, varios cantantes de salsa, de cumbia, en los cuales también hay muchísimos mitos. Está el mito, el clásico de tomarse un cañazo antes de salir al escenario, el tema de pronto de, no sé, una vez un paciente me preguntó si de pronto tomar mucha agua podía resecarle las cuerdas vocales porque según él lo había escuchado en un programa de televisión. Otro paciente, por ejemplo, me comentó acerca de que su rutina de calentamiento vocal era solamente hacer esto. Y cuando el paciente sentía que el aire salía caliente, era porque ya su voz también estaba caliente. Y son varios mitos. Había, también me acuerdo, otro que se colocaba mentol, este Vipapurú, se lo colocaba en el velo del paladar, porque según él tenía mejor resonancia. Entonces sí, trabajar con cantantes siempre Te supone iba a todo un reto. refrescar seguro. Claro, claro, siempre está el tema de las sensaciones, ¿no? Pero claramente nosotros sabemos que fisiológicamente no funciona así. Pero ahí está. Siempre trabajar con cantantes es todo un mundo. Yo nunca sé con quién me voy a encontrar, porque siempre cantantes, cada uno tiene sus particularidades. Si tuvieras que enumerar los consejos que das para hacer una prevención, una higiene vocal, de las que conoces, ¿agregarías alguna que hasta ahora no se ha dicho? Uf, bueno, personalmente creo que No para se ha dicho mantener el... en los libros que se enumera esto, esto, Claro, aquello, ¿eh? El decálogo parece, ¿no? Que está todo dicho, parece que está todo dicho. sí. Pero cuando uno entra a indagar cosas, tal vez dice, yo podría esto o aquello. ¿Se te ocurre que podrías poner alguna cosa más a los ítems que uno menciona para la higiene vocal? Bueno, yo siempre dentro de mi anamnesis considero el tema de los remedios caseros, porque ahí es cuando uno va educando al paciente, dándole herramientas para que conozca mejor su instrumento de trabajo, y ahí entra la parte de prevención también. Siempre me gusta preguntar por el tema de mitos, y creo que no es algo que trate mucho la literatura. Muchos tratan de pronto de las recomendaciones basadas en evidencia, hidrataciones locales, superficiales, pero creo que el tema de los remedios caseros es también igual de importante, porque también varía mucho en la pluriculturalidad de cada país. Al menos aquí, en zonas que no son de la capital, hay también otro tipo de cosmovisión, que es totalmente respetable, y también es bueno y es válido preguntar por cómo ellos cuidan su voz en esos aspectos. Por ejemplo, aquí también he tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas que vienen de provincia, otra parte del Perú, y también tiene sus particularidades. Yo, por ejemplo, nunca había escuchado de la sangre de grado. La sangre de grado es como un líquido que sale de la corteza de un árbol, que lo utilizan mucho en la selva. Y este tipo de líquido lo utilizan para cicatrizar heridas y la gente tiene la creencia de que cuando les duele la garganta o les molesta la voz, hacen gárgaras con ese tipo de sustancia. Habría Igual que sí, analizarlo. exacto.
pero es parte de las Recordemos que la conmociones. medicina surge de la medicina natural, ¿no? O sea, Claro. de las plantas. Y hoy por hoy tengo un amigo que hace investigación en Estados Unidos y le gusta investigar un poco las plantas porque de ahí es donde salen los nuevos descubrimientos, ¿no? Y los ensayos. Así que no podemos, lo que pasa es que entre elegir a veces una cosa al azar porque me comentaron algo asertivo o no, y ir a lo seguro de lo que ya está comprobado, es como tomar medicina casera o ir a una farmacia y comprarse un remedio que ya está testeado, ¿no es cierto? Claro. No, Entonces, pero estaría interesantísimo conocer sus propiedades también. Yo al menos si veo que mi paciente se siente cómodo haciendo lo que hace, de pronto haciendo ese tipo de gárgaras y no veo que perjudique el tratamiento, no trato de imponerle tampoco mi punto de vista. Yo siempre le doy el panorama completo, trato de explicarle cómo suceden las cosas, pero finalmente yo creo que el paciente siempre tiene la última palabra. ¿crees que la gente no tiene, la mayoría, una imagen corporal, vocal, porque no tiene conciencia hasta que el día que no pierde la voz y no hace una consulta? Porque ¿quién no ha tenido a lo largo de la vida un episodio de disfonía por una laringitis? Todos Claro, los hemos tenido, pero ahí la recupera en pocos días y ya está. Pero hay gente, sobre todo los fumadores, las mujeres, que tienen tan agravada la voz, y tengo, por ahí doy a lo largo de los días en la semana que atiendo muchos pacientes, pero pues yo hago audiología también, y vienen con ujú, esa voz de fumadora, no son conscientes que es una voz más androgenizada, más agravada, pierden la feminidad de la voz. Si tuviéramos que, hablando de estética vocal, hacer, mejorar, digamos, y hacer más, una voz más femenina, ¿a cuántas personas tendríamos que atender, no? claro, sí. Al menos aquí en mi país es una meta que también tengo a futuro, trabajar con los trabajadores, valga la redundancia, de transporte público. No sé si de pronto tienes conocimiento de ello. Acá en Perú, por lo menos aquí en Lima, en la capital se moviliza mucho en transporte público, en carros que son chiquitos y carros que son muy grandes, combis o coasters. Y en este tipo de transporte público hay unos personajes que se llaman cobradores, que son los que justamente reciben el dinero de los pasajeros. Y Ah, estos personajes, esos trabajadores, tienen la voz más aguardentosa que podrías haber escuchado en tu vida. Es bien ronca y bueno, los realmente que no venden en descartaría. los trenes, la gente que, Claro, los vendedores ambulantes que venden en los buses, en los trenes, exacto. sí, sí. Sí, con ellos definitivamente me encantaría a futuro hacer algún tipo de alianza estratégica o no sé, ver la forma de que puedan cuidar su voz mucho mejor. Pero creo que todo parte desde la posibilidad económica también que tenga un paciente, pero sobre todo que también tenga esa voluntad de querer hacer las cosas mejor. Porque si realmente el paciente no tiene esa conciencia vocal, esa conciencia de que realmente su voz es su herramienta de trabajo, difícilmente vamos a poder trabajar bien con ese paciente. Y aquí también, por ejemplo, tocamos el tema de profesional de la voz, ¿no? Que es un concepto el cual no muchos tienen claro. Y es que profesional de la voz es toda persona que trabaja con su voz. Así de simple, no tienes que ser cantante, ni mucho menos dedicarte, puedes tener un título como tal para ser un profesional de la voz. Y creo que eso es lo que también hay que trabajar mucho con los pacientes. Concientizarlos a que es su herramienta de trabajo. Más allá de algo estético, es algo con lo que uno puede producir y ganarse la vida. Y si uno pierde ello, lamentablemente todo lo demás también cae. El aspecto emocional, social, económico, muchos aspectos caen. Calcula que yo al ser audióloga y me dedico a audífonos todos los días y estoy equipando a personas, cómo se pierde el control cócleo recurrencial eh, cuando hay una pérdida auditiva. Entonces se pierde totalmente. Gente que habla demasiado bajo o demasiado fuerte. Y eso perjudica totalmente la comunicación. Estamos hablando de poder comunicarse, ¿no? Y Ujú. de entendernos
unos a otros. Así que realmente el tema de la boda para muchísimo. Sí, sí, Acá ya sí, me es está un tema en avisando que realidad bastante tenemos 10 bonito. minutitos para que se corte y Qué entonces no rápido, quisiera cortarlo abrupto. qué rápido se pasa el tiempo. Sí, la verdad que sí. Tendríamos que hacer otro en algún momento con temas más específicos. Hablamos en general para conocernos, para darte a conocer vos tu trabajo también y alentarte a que sigas adelante y se formen más cantidad de personas, de colegas que quieran elegir atender la voz, porque realmente que es apasionante, sí, sí, es muy Sí, apasionante y hay mucho sí, por trabajar. sí, al menos desde mi área, yo desde que estoy en tercer año de mi carrera, he tenido la oportunidad de que también las autoridades o jefes de carrera me han estado llamando para dar de pronto capacitaciones o hablar sobre mi carrera en general en colegios. En estas ferias vocacionales, entre cuarto y quinto de secundaria, a mí me han llamado en varias oportunidades para dar a conocer mi carrera y es bastante gratificante. Incluso el año pasado, cuando tuve que dar la bienvenida a los ingresantes, pude encontrarme con una o dos personas a las cuales yo fui a su colegio y me comentaban que sí fue una gran experiencia el hecho de haberles comentado sobre la carrera porque si yo no se las presentaba probablemente nunca lo hubiesen conocido. Y eso también creo que es muy importante, el tema de la difusión de la carrera en donde estés. Bueno, muy bien, hace un gusto realmente, te voy a saludar para despedirnos y siempre es una satisfacción conocer colegas de todo el mundo. Estoy por Latinoamérica, ya voy a seguir indagando por otros países, si Dios quiere, y la verdad que, bueno, será hasta cualquier momento y espero tener noticias, pero súper buenas de tu tarea, su trabajo allá en tu país. Un gusto y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Un fuerte abrazo hasta allá. Saludos. Gracias, gracias. Saludos.